La ciudad de Saltillo es la capital del estado de Coahuila de Zaragoza. Se localiza al norte de la República Mexicana, más exactamente en la región sureste de Coahuila de Zaragoza. El nombre de Saltillo se deriva de una pequeña cascada que en una remota época formaba el ojo de agua que se encontraba en el original asentamiento. Fue fundado el 25 de julio de 1577, con el nombre de Villa de Santiago del Saltillo. Se caracteriza por ser una ciudad industrial, principalmente de la industria automotriz y de la transformación. Durante el siglo XX se le conoció como la Atenas de México, por sus grandes personajes ilustres. En esta ocasión hablaremos sobre algunas de las leyendas más famosas de esta ciudad. El diablo en el rodeo Tex-Mex. Cuenta la leyenda, que hace más de 10 años, por la noche, en un rodeo llamado Tex-Mex, de Saltillo, Coahuila, se andaba paseando el diablo y que tenía el aspecto de un hombre muy apuesto. En cierto momento sacó a bailar a una joven, la más hermosa de la ciudad, y ella sin ningún problema aceptó. Pasó el tiempo y después de bailar y tomarse algunas copas, el diablo le propuso que se fueran a otro lugar, a lo que ella respondió, diciendo que sí, pero con una condición: de que se subiera al toro mecánico y no se cayera. Si lo lograba, se iría con él, a donde quisiera. En ese mismo instante se subió al toro mecánico y poco a poco la velocidad aumentaba, hasta llegar al límite. Pero por más rápido que el toro se movía, el hombre no se caía, y de un momento a otro, una de las botas de aquel joven salió volando. La gente, al notar que el hombre tenía una pata de cabra, empezó a gritar desesperadamente. Se apagaron las luces y en ese momento el joven desapareció. La joven, al percatarse de que había estado bailando con el demonio, se fue del lugar sin decir nada de lo ocurrido. Pero su destino ya estaba marcado. Huyó a toda velocidad en su coche, pero de nada le sirvió, ya que los frenos empezaron a fallar y se estrelló, muriendo instantáneamente, cumpliendo el diablo la promesa de llevársela. Actualmente, aquel rodeo está clausurado. Se cuenta que el lugar quedó maldito por lo ocurrido aquella noche. La leyenda de la Casa de los Espantos. A espaldas de la Catedral de Santiago, en la calle de Nicolás Bravo Norte, número 126, de Saltillo, Coahuila, se encuentra una vieja casona construida en 1627, la cual alberga en la actualidad las oficinas de Cáritas de Catedral. Cuenta la leyenda, que por muchos años fue conocida como la Casa de los Espantos, pues los espíritus recorrían las habitaciones, haciendo crujir la madera del suelo, moviendo objetos, sus voces se escuchaban por todo el vecindario, puertas y ventanas se azotaban sin importar si era de noche o de día. Lo que provocaba que los dueños siempre terminaran vendiendo la propiedad. Después de la Revolución Mexicana, su nuevo dueño se desanimó por los rumores acerca de los fantasmas que habitaban la casa. Así que, junto a algunos amigos, se armó de valor e intentó pasar una noche en la casona, para comprobar si los rumores eran verdaderos o falsos. A la medianoche, mientras jugaban cartas, el grupo de amigos notó que un halo de luz provenía de una de las recámaras. Cautelosos y muertos de miedo, abrieron la puerta y se encontraron con una escena, como si de una proyección cinematográfica se tratara, en la cual actuaban solamente espectros. Se les apareció la imagen de doña Leonor, quien escribía serenamente sobre un escritorio, mientras mecía con suavidad una cuna. A la habitación entró un hombre gallardo, don Gonzalo, quien tenía intenciones de despedirse de ella, antes de partir muy lejos y para siempre. Indignada, doña Leonor le reclamó, por atreverse a entrar a su cuarto sin su permiso, y manchar su honor. En ese momento apareció don Pedro, el esposo de la bella mujer, el cual estalla en celos al creerse engañado, y sin pensarlo dos veces, desenfunda su espada y mata a don Gonzalo. Luego hirió 3 veces al bebé con la misma espada. Doña Leonor, completamente deshecha por la muerte de su hijo, también muere en manos de su esposo. El hombre, muy furioso, ordenó a su mayordomo emparedar los cuerpos en un muro de la misma habitación, para ocultar su crimen, y ambos huyen de Saltillo para no regresar jamás.
El nuevo dueño presenció de primera mano el oscuro pasado del lugar, y después de abandonar despavorido la antigua casona, regresó al día siguiente, acompañado de autoridades civiles y eclesiásticas. Abrieron el muro y encontraron los cadáveres. Entre ellos estaba la carta que escribía la dama y que dejaba totalmente clara su inocencia. Retiraron los cuerpos y les dieron cristiana sepultura. Desde entonces, las ánimas descansaron y dejaron de aparecer en la casona. La leyenda del Callejón del Diablo. Esta historia se desarrolla en Saltillo, Coahuila. Cuentan que hace mucho tiempo, en un callejón situado en la calle Cuauhtémoc y entre las calles de Pérez Treviño y Lerdo de Tejada, cerca de donde está actualmente la Escuela Normal Básica, vivía un matrimonio con su único hijo. El jefe de esa familia, Juan de Solís, originario de España, era muy respetado por sus cualidades de hombre decente y cristiano. Tenía 60 años, aunque bien disimulados por su complexión sana y robusta. Estaba casado con una hermosa señora, bastante más joven que él, de la que tenía un hijo inteligente y apuesto. Este joven tenía 18 años, estudiaba humanidades con los padres del convento de San Francisco, y andaba ya en sus primeras relaciones amorosas. Así que un día, Juan de Solís ordenó que su esposa y su hijo no salieran de la casa solo para lo estrictamente indispensable. En aquellas épocas, se acostumbraba que el jefe de la familia podía ordenar las cosas más disparatadas, y la familia lo debía obedecer ciegamente y sin preguntar. Obviamente, su joven hijo se vio privado del gusto de tener amigos, novia, paseos y bailes. Tiempo después, don Juan de Solís se hizo amigo de un desconocido que decía llamarse Blas Cázares, con el que diariamente se encontraba cerca de su casa. Era un hombre elegante, guapo, alto, muy educado y siempre vestido de negro. Ese desconocido empezó a decirle que su esposa se veía a escondidas con un hombre, asegurándole que todos los días, a medianoche, su esposa recibía la visita de un hombre muy joven, vestido con sombrero y capa, y que en la misma puerta de su hogar, deshonrándolo frente a todo el vecindario, lo recibía con besos y abrazos para después hacerlo pasar a la casa aprovechando el sueño profundo de Juan de Solís. Una noche, Juan de Solís no pudo aguantar la curiosidad y fingió dormirse a la misma hora de siempre. Tal y como le dijeron, justo a la medianoche, su esposa salió silenciosamente del cuarto y se dirigió a la entrada de la casa. Escondido, la vio abrir la puerta, donde le esperaba un hombre que no alcanzó a ver bien por la oscuridad de la noche, pero sí distinguió el atuendo de capa y sombrero que le habían descrito. Cuando vio a su esposa caminar rumbo a las recámaras abrazada de ese hombre, no soportó más los celos y se lanzó a cuchilladas sobre él, matándolo ante los gritos histéricos de su mujer, quien trataba de detenerlo sin conseguirlo. Cuando por fin pudo ver el rostro del hombre que acababa de matar, se dio cuenta que se trataba de su propio hijo. Su hijo, que ante la estricta autoridad que imponía, tenía que salir a escondidas a ver a su novia y a pasear con sus amigos, contando con la complicidad de su madre, quien no estaba de acuerdo con que un muchacho tan joven tuviera que pasarse el día encerrado en la escuela y la casa. Nadie jamás volvió a ver al desconocido, aquella persona que sembró la duda en Juan de Solís. Por lo que la gente empezó a decir que había sido el mismo diablo en persona. Y como ese era el único lugar en el que se llegó a aparecer, desde entonces y hasta la actualidad, a ese callejón se le conoce como el Callejón del Diablo. El Callejón de la Delgadina. Esta historia tiene su origen en Saltillo, Coahuila. En el callejón que nace en la antigua calle de Santa Ana, hoy llamada de Guerrero, cruzando la calle de San Joaquín, ahora conocida como Arteaga, y que termina en el pequeño arroyo llamado ahora como de la Tórtola. Cuenta la leyenda, que allá por el año de 1786, vivió un carnicero de nombre Crisóstomo Sánchez, en una casa grande y sombría, que tenía más establos y pesebres que recámaras. La gran estatura de este hombre hizo que se le conociera como el Gigante Severo. Llevaba siempre sus ropas cubiertas por enormes manchas de grasa y sangre de los animales, signos de su negocio. Crisóstomo Sánchez aparentaba tener alrededor de 38 años de edad, y debido a su excesivo peso, no parecía ser muy viejo.
Se casó con Isaura Delgado, la hija de un portero que estaba viviendo en el mismo vecindario. Era mucho menor que él, pero no menos robusta y fuerte. Por su piel bronceada y su largo cabello trenzado que le llegaba hasta los pies, obtuvo el sobrenombre de la Trenzona. Tan singular pareja llamaba mucho la atención, y no solo por su aspecto, sino porque juntos lucían muy felices, cuando salían a pasear los domingos. Esa felicidad terminó cuando empezaron a correr los rumores de que había algo entre la Trenzona y el freidor, uno de sus trabajadores, lo cual el carnicero pudo comprobar con sus propios ojos, pues por sorpresa una tarde encontró a su esposa en los brazos de su amante. Ese mismo día Isaura desapareció. Por varios meses, la Trenzona no fue vista y los vecinos comentaban acerca de la causa de su repentina desaparición. Nadie supo de su muerte, así que se preguntaban entonces, ¿dónde estaba ella? Hasta que una mañana la gente se despertó con la noticia de que en el arroyo de la Tórtola, el cuerpo de Isaura Delgado había sido encontrado casi irreconocible, y se dedujo que era Isaura por el extraordinario tamaño y tupido del pelo en completo desorden. Se decía que el gigante Severo la había dejado suspendida en un gancho usado para colgar carne, en uno de los más escondidos cuartos de su casa. Después de conservarla colgada, por varios meses, dándole solamente migajas de pan y agua, hasta que comenzó a cambiar su lamentable figura, por su estado de debilidad, la colgó completamente desnuda por el pelo, dividido en 4 partes, cada sección amarrada de los 4 picos del gancho suspendido a 1 pulgada del suelo, dándole la ilusión de tocarlo con la punta de los pies. Pasaron los días hasta que la pobre mujer llegó a ser esqueleto y murió. Cuando ella fue encontrada, la gente decía que era un montón de huesos envueltos en una arrugada y amarillenta piel. Después de lo sucedido, el carnicero desapareció del pueblo y nadie supo jamás a dónde se fue. La gente empezó a llamar al callejón con el nombre de la Delgadina. No se sabe exactamente si por el apellido de la difunta, o por el estado en el que la pobre mujer quedó luego de la cruel venganza de su esposo, al cual espera paciente en la calle que lleva su nombre, para devolverle un poco del castigo que le dio. Pero habrá que ver si alguno de los paseantes soporta encontrarse con tal aparición, un montón de huesos envueltos en una arrugada y amarillenta piel, pendiendo de un gancho desde sus cabellos. La leyenda de la taconera. Las tradiciones familiares mexicanas solían ser muy estrictas. Una regla familiar obligaba por lo menos a una de las hijas a quedarse junto a sus padres en su vejez. Ese era quizá el caso de la taconera, quien habiendo alcanzado una edad adulta y madura, permanecía junto a su madre, quien tenía alrededor de 90 años, por su delicado estado de salud y debido a que el resto de sus hermanos ya se habían casado. Nadie recuerda el nombre de aquella dama, que según la leyenda, recorre aún las calles del centro histórico de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Vivió en una modesta casa de la calle del Camposanto, hoy llamada Benito Juárez. Allá por los años 40, ella no salía de casa durante el día por tener que cuidar a su madre enferma. No tuvo nunca un prometido, pero por el día en el pueblo se murmuraba sobre lo que se escuchaba de noche. Sus tacones, bajando la calle entera hasta donde terminaba el cuadro urbano y comenzaban los establos y algunas casas de adobe detrás del Ateneo Fuente. Se decía que engalanada acudía hasta ese lugar, para visitar al hombre con quien sostenía una relación amorosa. Las calles en absoluta tranquilidad al caer la noche amplificaban el sonido de sus pasos. Ahí va la taconera, solían decir las vecinas que alcanzaban a escucharla en su diario recorrido nocturno. Su madre sufría por las habladurías. Algunos vecinos estaban seguros de que su hija la descuidaba, olvidándose a veces incluso de alimentarla, por lo que le recriminaban su irresponsabilidad. Una noche, al regresar de su encuentro romántico, la joven encontró muerta a la anciana en su sillón. Lo grave, sobre todo para la época, fue que la muerte la sorprendiera en una absoluta soledad, sin ningún familiar a quien dar una última bendición, y sin un sacerdote que diera soporte espiritual a sus últimos momentos. Y esa fue la causa de la gran culpa que sintió la joven. No volvió a salir por las noches en busca de su amado. Cuentan que el arrepentimiento no la dejó vivir más y finalmente murió de pena. Meses después los vecinos del barrio volvieron a saber de ella.
Muchos aseguraban que alrededor de las 12 de la noche podían ver su silueta esfumarse en el mismo recorrido que hacía para llegar a la casa de su amado. Otros afirmaban escuchar por las noches el paso marcado de sus tacones. Los testimonios abundan a lo largo de todo el camino que tantas noches siguiera la taconera. De la calle del Camposanto al poniente, doblando en la calle del Reloj, hoy Nicolás Bravo, hacia el norte por Hidalgo, hasta el campo del Ateneo. Quienes intentan seguir el sonido de sus tacones no los alcanzan nunca. Y aún más curiosa es la afirmación popular de que quienes caminan en sentido contrario no escuchan nada extraño. Más de 60 años han transcurrido, pero actualmente, vecinos de las calles Benito Juárez y Nicolás Bravo, aseguran escuchar por la madrugada el misterioso taconeo.